El teaser trailer de One Piece Live Action fue lanzado durante la emisión del Netflix Tudum, y a pesar de los prejuicios sobre los live action inspirados en anime y manga, está causando sensación en todo tipo de público. De hecho, ya han aparecido algunos interesados en embarcarse en el animanga original tras este primer vistazo. Y como no, esto es una gran noticia. No solo ha despertado el interés por el live action, sino por la obra original. Además, muchos antiguos fans de las aventuras de Luffy han asegurado estar contagiando el amor por One Piece a gente que nunca le echó el guante. Y esto, más que ser fortuito, es la principal motivación de Oda, que siempre vio con cierta envidia cómo Naruto lo superaba a nivel internacional. Por supuesto, esto es solo la punta del iceberg, pues en comparación a las 8 horas de metraje que disfrutaremos en esta primera temporada, 75 segundos sin contexto no son nada más que una pequeña probada del mundo de One Piece. Y es por ello que hoy te traigo la mejor noticia que te he dado en este canal. Tras tantas dudas, tras tanto dolor, tras tanta espera, hemos ganado la primera batalla. Definitivamente estamos acabando con la maldición de los live action. Hola, yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y hoy te traigo las últimas noticias del mundo de One Piece Live Action. Aunque por supuesto algunas pues ya las sabes, es lo que hay, mi trabajo aquí ha terminado. Y sí, quiero hacerte un vídeo con todas las curiosidades que podemos encontrar en este primer teaser, pero necesito más tiempo para poder traerte un vídeo de calidad. Más tiempo y más hype, así que si llegamos a 2000 likes sería la hostia. Es que los necesito para una cosa. Antes de empezar, quiero darle las gracias a Luis y el Unenai por haber regalado más de 100 miembros del canal durante el stream del teaser. Definitivamente ese día cené. Dicho stream ha sido bloqueado por Netflix al emitir imágenes del Tudum, pero he subido la parte que te interesa, mi reacción al teaser, acompañado de los momentos previos donde apareció el tráiler en internet antes de que saliesen los Mugiwara. Me dio un ataque de pánico, entré en llanto y fue horrible reaccionar al tráiler en esas circunstancias. Con la primera toma de la Villa Fuchsia unido luego a la aparición de Luffy junto al Merry, pues yo me pensé que eso sucedía en ese momento. Y claro, ya estuve confuso el resto del tráiler. Para la próxima voy a intentar estar mucho más calmado. Y por cierto, muchas gracias a todos porque llegamos a ser más de 5.700 personas en directo. ¿Qué está pasando? Que oye, me he olvidado que puedes hacerte miembro del canal todavía aquí abajo desde tan solo $1 al mes. Te agradece muchísimo y me ayudas a comer, que yo necesito comer todos los días. Mi canal se llama Goldio, no Delgadio. La segunda noticia del día de hoy seguro que ya la sabes. Tenemos fecha oficial de estreno, por fin. Y sí, ha terminado siendo el 31 de agosto. Una fecha que se había filtrado hace mucho tiempo y que yo era bastante pesimista con respecto a ella. Apareció en la API de Netflix, la filtraron los de Watson Netflix y los detectives en los que tanto hemos confiado los 2 últimos años apuntaban a que esta era una fecha estimada. Teníamos otra fuente como la biografía de Michael Wood que apuntaba a septiembre de este año. Pero mira, mejor, ¿sabes? Lo vemos un día antes de septiembre. Aún no sabemos si se estrenarán los 8 episodios de una sentada, pero teniendo en cuenta que en el teaser se nos menciona solo esta fecha y que con otros casos como The Witcher sí que había 2 volúmenes, creo que podemos ir confirmando que nos vamos a pegar una maratón horrible. Por supuesto, el hecho de tener la fecha confirmada para el 31 de agosto ya finiquita algún que otro bulo que ha surgido por ahí. No voy a ser leña del árbol caído. Hay que saber ganar. No, Oda no odia el live action y no, Oda no lo va a cancelar. Y como ya dije, el hecho de que Oda mencionase en la carta que sin su aprobación esta serie no se estrenaría, obviamente lo estaba contando después de haber dado su aprobación. Sería una cagada de marketing haberlo dicho y luego retrasar la serie. Imagínate qué hubiese pasado, ¿no? Y dicho todo esto, venimos con lo importante. A partir de ahora en mis vídeos va a haber una frase que nos va a acompañar durante cierto tiempo, tampoco es mucho. Así que bueno, aquí voy. Me hace mucha ilusión hacer esta mierda. Quedan solo 72 días para el estreno de One Piece Live Action. La tercera noticia del día es que está surgiendo un bulo en la comunidad, pero a diferencia del resto de bulos, este es positivo de alguna forma. Y es que según un supuesto leaker, este teaser llevaba terminado un año, lo cual nos indicaría que veríamos mejoras sustanciales en el CGI cuando nos llegue el producto final. Y esto es todo mentira, por eso no pongo ni el tuit original del que lo mencionaba. Esta serie estuvo rodándose desde marzo hasta septiembre del año pasado. Hace un año estaban justo a la mitad del rodaje. ¿Cómo van a tener un teaser terminado? Hace un par de días se liberó la reacción del cast oficial al propio teaser, y por el propio peinado de Emily Root que cambia de
de Luke muchísimo, podemos suponer que este vídeo fue grabado en Nueva York durante el encuentro que originó esta foto. Y si llevase un año hecho, este vídeo sería una farsa. Y ya te digo yo que no es una farsa. Esas lágrimas de Rey Pirata me representan. Aún así, por si hay que recalcarlo, sí, al ser un teaser es posible que veamos ciertas mejoras cuando nos llegue el material final, pero para nada será un cambio tan sustancial como ocurriría si esto llevase un año hecho. Pero en parte estoy contento porque es la primera vez que un bulo pues no nos juega en contra, pero es un bulo al fin y al cabo y yo me siento en la responsabilidad de venir y contártelo. Por eso mi canal se llama Goldio One Piece Live Action. ¿Sabes? Me tomo esto muy en serio. Por supuesto, si quieres estar al tanto de todas las noticias con fuentes fiables y cuando no lo son, te lo digo, puedes suscribirte para formar parte del ejército del 25%. La cuarta noticia del día de hoy no afecta directamente a One Piece Live Action, pero sí a One Piece. Y siendo el protagonista nuestro padre y señor Eiichiro Oda, me veo la necesidad de comentártelo. Según algunas filtraciones, el señor Oda ya ha sido operado y la operación ha sido un éxito. Además, volverá por todo lo alto con un color spread. Ahora bien, tendrá que ver con One Piece Live Action teniendo en cuenta el éxito de este primer teaser. Ojalá tengamos esperanza. Y sí, sobra decir que los más amantes de este live action estamos ya ansiosos por ver su respuesta en forma de carta. Sería algo normal que Oda se pronunciase después de todo lo que está ocurriendo. Y sea, como siempre te digo, te mantendré informado. La quinta noticia del día de hoy es que casi tenemos confirmado que no veremos el arco de Lockdown en esta primera temporada. Y lo sabemos gracias al propio teaser. La escena del barril tiene que suceder después de Arlong Park, porque es cuando Nami se une oficialmente a la banda. Pero resulta que el señor Zoro solo tiene una katana, lo que nos indica que esta escena sucede antes de Lockdown. Los más veteranos del canal ya sabrán que este es uno de los mayores debates que ha tenido la comunidad de detectives, ya que no hemos tenido una confirmación rotunda de si la vamos a ver o no. Lo curioso es que una de las mayores quejas con respecto a que no veremos Lockdown era el no tener la escena del barril al final de la primera temporada, una escena mítica donde la banda se consolida, y teniendo en cuenta que por algún motivo lo han puesto antes de Lockdown, todo nos indica que no lo veremos al inicio de una hipotética segunda temporada. La sexta noticia del día de hoy es que tenemos los títulos oficiales de los capítulos de la primera temporada. Goldo, pero eso ya lo sabíamos. Bueno, el caso es que eran fake. Y en tono el mía culpa. Cuando grabé este vídeo no sabía que IMDb no es una fuente demasiado fiable. Lo supe más tarde y decidí dejar el vídeo tal cual porque tenía esperanza en que se cumpliese. Y finalmente, pues no. Así que pido disculpas. Esta vez la lista viene de Writers Guild of America, así que esto está confirmado al 100%. Es una fuente oficial. Aquí sí que solo puede escribir gente del proyecto. Pero hay un detalle, y es que no sabemos el orden de los episodios. Así que si quieren mi teoría extendida al respecto, me lo dejan en los comentarios. Los títulos son los siguientes: Romance Down, The Man in the Straw Hat, Tell No Tales, The Pirates Are Coming, Eat at Baratie, The Chief and the Short Boy, The Girl with the Sophie's Tattoo y Words in the Sea. Y de nuevo, pido disculpas. Yo en lo personal echo de menos el título A Frog in the Well, que hacía referencia a Mihawk. Lo tengo que admitir. Pero quiero recordarles un leak protegido por los detectives de One Piece Live Action que nos indicaba un dato interesante. Y es que la Villa Syrup sucederá a lo largo de 2 episodios, pero no serán esos episodios al completo. Esta saga encajaría con los títulos Tell No Tales y Pirates Are Coming, pero no significa que sean los 2 episodios al completo, y lo mismo puede suceder con el resto de títulos. El Baratie podría tomar 1 episodio y medio, dando más tiempo a otras sagas, así que tampoco nos sirve del todo para teorizar. Lo que de nuevo pinta casi seguro es que no veremos Lockdown, y es cierto que Words in the East es el título del capítulo donde inicia este arco en el manga, pero apenas vemos la entrada de Lockdown, y el resto del capítulo es el propio mundo de One Piece reaccionando a la primera recompensa de Luffy, lo cual encaja más con lo de ser los peores del este. Y la séptima y última noticia del día de hoy tiene que ver con las cifras de este teaser. Me encantaría sumar todos los vídeos de internet, pero evidentemente esto es imposible. Tendríamos que sumar Facebook, Twitter, TikTok, YouTube, las resubidas de la gente, las reacciones de la gente, los streams de la gente, así que jamás podremos saber cuál ha sido el alcance real. Pero el caso es que el teaser de One Piece Live Action se posicionó como el vídeo más visto de ese día en YouTube, sin contar vídeos musicales. Contándolo sería el tercer vídeo más visto de ese día, lo cual sigue siendo una locura. Y en concreto en Estados Unidos se mantuvo como el vídeo más visto, en general. A raíz de esto he querido sumar todas las cifras con las que contamos en distintos medios, pero solo de fuentes oficiales y solo en español e inglés. Español de España y español latino, ¿vale? Las dos juntas. Tíos y güeyes, aquí todos juntos. Y bueno, las cifras son las siguientes: 6 millones en YouTube,
9 millones en TikTok y 36 millones en Twitter. A ello podríamos sumarle la reacción del propio cast, que es un vídeo oficial y que incluye el propio teaser, que ha contado con 13 millones de visualizaciones. Y de nuevo, estos solo son fuentes oficiales y en español e inglés. Para tener un poquito más de conciencia con el valor de estos números, he hecho lo mismo con otros teasers de live actions. De nuevo, sumando inglés y español, pero solo atendiendo a YouTube, porque si no nunca acabaré este vídeo. El teaser de Cowboy Bebop lleva subido 2 años a YouTube y cuenta con 2,2 millones de visitas. El teaser de Saint Seiya lleva 6 meses subidos y cuenta con 3 millones de visitas, pero he sido benévolo. He sumado las visitas del vídeo de Toei y del vídeo de Sony Pictures. Y por último, pero no menos importante, tras 9 meses, el teaser de La Sirenita cuenta con 35 millones de visitas. Pero por supuesto hay un detalle clave, y es que todas estas producciones no solo han tenido más trailers, sino que además han sido estrenadas. Entonces la gran pregunta es, ¿conseguiremos confirmar una segunda temporada? ¿Tendremos más o menos hype cuando veamos el primer tráiler? ¿Romperá realmente One Piece Live Action la maldición? Pues déjame decirte que ni Eiichiro Oda sabe la respuesta. Recuerda esos 2000 likes para traerte el vídeo de todos los secretos tras ese primer teaser, que puedes suscribirte para unirte al ejército del 25% y estar totalmente informado sobre este live action, que puedes hacerte miembro del canal aquí abajo desde tan solo $1 al mes, y por supuesto lo más importante, que yo soy Goldio, tú puedes llamarme Goldo y nos vemos en el próximo vídeo.